Bueno, para poder pensar la forma en la que organizamos y secuenciamos los contenidos y la manera en la que pensamos las intervenciones y por lo tanto las secuencias didácticas, es necesario siempre remitirnos a los sentidos de nuestra propuesta pedagógica. Y allí aparece esto acerca de lo que veníamos conversando, que es tener claro o tener claros cuáles son nuestros propósitos, cuáles son nuestras intencionalidades. Y por eso esto que veníamos conversando acerca de qué diferencia hay y qué sentido tiene encontrarnos con algunos enunciados que nos remitan a los marcos de referencia, que nos remitan a acciones e intervenciones propias de los docentes en términos de intencionalidades, y qué sentido tiene sostener todo aquello en un documento que oficia de organizador de la tarea o de la práctica, como es nuestras planificaciones, o son nuestras planificaciones. Después de hacer foco en los contenidos y en los saberes que ustedes, que cada uno pone en juego en su encuentro, en el aula, en el taller, en el espacio de construcción de saberes con sus estudiantes, pensando en qué decisiones se van tomando, es necesario recuperar y tener claros y claras las intenciones educativas, ¿no? Los objetivos. Tal vez la confusión se remita a eso, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de intenciones educativas o a intencionalidades pedagógicas, a objetivos y a propósitos, generalmente se los toman como sinónimos o como expresiones que refieren a lo mismo. Y desde el campo de la didáctica nos interesa poder discriminar estos conceptos y categorías, porque nos ayudan a tener claro al momento de definir qué contenidos priorizo, selecciono, organizo, cómo los voy a poner en juego en relación a determinadas actividades, cómo voy a evaluar y hacer el seguimiento del grupo para valorar y acreditar o certificar, es que es importante siempre remitirnos a esta pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos enseñando? ¿Para qué todo esto que ponemos en juego en el encuentro con nuestros estudiantes? Y esa pregunta, a propósito de los componentes didácticos, nos ayudan a pensar en los propósitos y los objetivos, que, como les insisto, a veces se los toman como sinónimos. Y nos parece importante que descubrir, explicitar, tener claros cuál es la finalidad de enseñar determinado contenido, nos ayuda y nos orienta a poner en valor determinadas preguntas. Algunas de ellas son las que están aquí detalladas, ¿no? ¿Para qué le sirve al estudiante aprender este contenido? Y esta pregunta nos va a permitir pensar en los propósitos educativos, ¿no? En la intencionalidad, en el para qué yo estoy enseñando esto, para qué hago determinadas acciones y defino determinadas cuestiones para y con este grupo de estudiantes. ¿Qué capacidades le ayudan a adquirir? Y allí seguramente nos vamos a estar preguntando y respondiendo en virtud de los distintos aspectos que implican los contenidos escolares y esta colección de saberes que se ponen en juego, ¿no? Entonces allí esa pregunta nos ayuda a pensar en los objetivos. ¿Qué significatividad tiene ese contenido en relación a las competencias requeridas para desempeñarse en su oficio, en su trabajo? También nos ayuda a pensar en las intencionalidades en tanto propósitos, ¿no? ¿Qué significatividad, qué sentido tiene en relación con otros contenidos más complejos? Bueno, estas preguntas son las que nos ayudan a discriminar y a reconocer
¿Qué diferencia específica, desde el campo de la didáctica, insisto, hay entre objetivos y propósitos? Y por eso nos vamos a quedar con esta clasificación o esta diferenciación. No es lo mismo un objetivo que un propósito, ¿no? Y en este sentido, los objetivos se organizan, se formulan, se redactan a partir de la explicitación de un verbo, ¿no? Y ese verbo expresa una capacidad, una acción, ¿no?, que va a lograr un estudiante, más el contenido o el verbo en infinitivo, ¿no? De esa forma se organizan, se estructuran, se escriben los objetivos. El contenido específico de la enseñanza, más un verbo, una acción que expresa esa capacidad, ese logro que va a alcanzar el estudiante o aquello que va a aprender, ¿no? Y eso que va a aprender va a estar explicitado en cualquiera de las dimensiones de los contenidos que estuvimos viendo, ¿no? En tanto procedimental, actitudinal o conceptual. En cambio, las intenciones, y aquí sí lo utilizamos como sinónimo de propósitos, ¿no? Las intenciones educativas, las intenciones pedagógico-didácticas, o los propósitos, se formulan de la siguiente manera. En el enunciado, en el texto, tiene que aparecer claramente explicitada cuál es la acción, y esa acción es la acción que va a llevar adelante el docente. Por eso, cuando ustedes leen un propósito, van a encontrar verbos tales como propiciar, movilizar, motivar, transmitir, ¿no?, acompañar. Y cada uno de esos verbos, de alguna manera, nos ayudan a pensar, cuando yo leo la planificación completa, nos ayuda a pensar en un posicionamiento que tiene el docente, una forma de concebir y de pensar qué es enseñar, qué es la enseñanza, ¿no? Un ejercicio que hicimos a principio del módulo, por ejemplo. Entonces, al propósito se lo construye explicitando ese verbo o esa acción que lleva adelante el docente, más el contenido o las capacidades que ayuda a construir, ¿no? Entonces ahí aparece el para qué. El para qué le es relevante o significativo al estudiante que cursa este espacio, este módulo, esta propuesta formativa en su vida, ¿no? En este trayecto para lograr o contar con determinada certificación, acreditación, ¿sí? Me pareció importante, a partir de las dudas, las inquietudes que fueron apareciendo, volver otra vez a estas diferencias, porque en el ejemplo y el ejercicio que hicimos a principio del encuentro de hoy, aparecían claramente estas clasificaciones puestas en juego, ¿no? Por ejemplo, acá esta descomposición aparece diferenciada en colores distintos, ¿no? Como para que nos ayude a identificar. La acción del docente, acá fíjense, brindar actividades, ¿no? Entonces aquí yo ya sé que esto es un propósito, ¿no? Está claro en azul, en celeste, brindar actividades referentes a diferentes factores que provocan contaminación del suelo con la finalidad de, ¿no? Entonces, en rojo aparece el contenido, ¿no? Factores que provocan la contaminación del suelo. Factores contaminantes y, y luego, en otro color, generar reflexiones críticas en defensa del medio ambiente, ¿no? El para qué, el sentido. ¿Por qué es relevante que se enseñe esto? ¿Para qué le va a servir? Y acá, fíjense, no dice para qué, dice con la finalidad, pero de alguna manera está representando ese para qué, ¿no? Lo mismo en el siguiente enunciado, que trata el mismo contenido, pero ya redactado de otra manera, ¿no? Acá el docente no va a brindar actividades, acá el docente va a promover acciones que acerquen al grupo al conocimiento de. Y fíjense que acá es interesante lo que está en celeste o en azul, según cómo lo puedan ver ustedes,
yo ahora estoy medio complicada con la vista, pero para mí es medio celeste, turquesa, no sé. Pero lo que está delante del texto que está en rojo, esto nos da pistas de cuál es el posicionamiento teórico que tiene el docente sobre qué es enseñar, ¿no? Y después está claramente el contenido, los contenidos, y luego el para qué, el sentido, la intencionalidad. Ahí, ¿qué les parece? Ahí queda más claro, aporta a esta inquietud que tenían Oscar, Dani, que se Ahora sí, animaron a profe. decirlo, digamos, ¿no? A ver, tal vez sean más quienes estaban con esta misma inquietud, y así que les agradezco que lo hayan explicitado, digamos, ¿no? Porque si no lo pasamos por alto y seguimos y se nos arma la bola de nieve de las Ahora complejidades. sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Esto es Y sumamente la importante. otra, y la... ¿Y las metas? eh, a ver, este es el propósito. Estos son los El anterior, propósitos. el objetivo. Y en el objetivo, acá no tenemos un ejemplo, pero tratemos de transformar este propósito, lo transformemos en objetivo. ¿Quién se anima? Acuérdense que para pensar en objetivos, el verbo, ¿no?, expresa la capacidad o el logro que va a alcanzar el estudiante. Por eso siempre los compañeros decían, bueno, ¿cómo identifico que se trata de un objetivo? Porque la acción la lleva adelante el estudiante o el alumno. Y después está acompañado del contenido o el saber que se pone en juego en la práctica de enseñanza. Y en ese sentido, si les parece, hagamos este ejercicio. Transformemos este primer enunciado, que es claramente un propósito, transformémoslo en un objetivo. ¿Quién se anima? Que el alumno comprenda la importancia del cuidado del suelo ante los agentes contaminantes que usamos en nuestras prácticas cotidianas, por ejemplo. A ver, ¿te animas a decirlo de nuevo, Marcelo? Por favor. A ver si me acuerdo. Dale, dale. Que Acuérdate, la alumno acción. comprenda, que el alumno comprenda la importancia del cuidado del suelo por el uso de, a ver cómo era. Ese puede ser un objetivo. Y ahí, digamos, ahí lo que busca o está haciendo foco en uno de los aspectos del contenido, ¿no? La Claro, comprensión y la valoración. claro, manipulando los elementos propios, ¿no?, de la práctica con los cuidados debidos, algo así. Bueno, sí. ¿A alguien se le ocurre transformarlo a este propósito de otra manera, en objetivo, donde el foco esté puesto en lo conceptual, por ejemplo? Marcelo decía que el estudiante o el alumno comprenda, ¿no? A ver, pues, perdón. Sí, Que Pablo. el alumno conozca los diferentes agentes contaminantes del suelo y los efectos que estos producen. Perfecto, ¿no? Allí estoy pensando en el saber, en el contenido en términos conceptuales, ¿no? O que el estudiante identifique o conozca los diferentes factores que provocan la contaminación del suelo. ¿Sí? Está la acción y el logro de aprendizaje que va a realizar el estudiante, ¿no? Y está el contenido. Y claramente ahí hay una intencionalidad de parte del docente porque yo quiero que el estudiante conozca, ¿no? Pero eso no significa de que eso sea un propósito, sino que es un objetivo, porque la acción, el logro, lo está materializando, o al menos eso es nuestra intención, ¿no? Generar eso en el estudiante. Pensando, volviendo a la idea, ¿se acuerdan en los primeros encuentros cuando decíamos, bueno, el objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza? Y la enseñanza tiene como finalidad propiciar aprendizaje, promover o generar que el otro aprenda, conozca, ¿no? Lleve adelante prácticas, ejercicios y experiencias de aprendizaje. Entonces, tanto en objetivos como en propósitos hay una intencionalidad docente. Ahora, la diferencia entre uno y otro está en que en el objetivo
los logros, las competencias y esa capacidad la va a desarrollar el estudiante en relación a determinado contenido que le presenta el docente. Mientras que los propósitos implican directamente al docente y por lo tanto implica una forma y una concepción de enseñanza. Y al mismo tiempo implica el sentido que tiene para el docente eso que le está propiciando como, le está presentando como contenido a los estudiantes. Sí, Pablo. Oscar. Profe, consulta. En mi planificación, ¿tiene que estar esto o es, digo, tiene que estar expreso o está tácito o lo tengo que empezar a incorporar? Veces, digo, también nos vienen, a ver, una de las cosas que por ahí me llevo de esto, así, es, pucha, ¿esto lo doy o no lo doy? Que es que uno lo, por ahí lo hace hasta mentalmente, si, uy, este tema, ¿lo doy o no lo doy? Bien, me voy a la finalidad y empiezo a ver el objetivo y obviamente la intención para dar prioridad al contenido, sí o no, o sea, si lo doy, digo, che, ¿sirve o no sirve? Claro, ese es el sentido de tener O a dónde quiero que explícitos. lo aplique, que es es la intención. ¿Tienen que estar explícito, ya expreso, digo, en la planificación, o eso sirve como herramienta interna mía de prioridad de contenidos o de las unidades? No sé, ahí cómo lo engancho con la planificación que nos piden por ahí en las instituciones. Sí, ahí te respondo. A ver, que no sé qué quería decir Eugenia, que creo que se tenía que retirar también. Así es, profesora. Quería saludarlos, o sea, me tengo que retirar, así que no quería irme sin saludar, sin avisar. Está bien. Muchas gracias, Eugenia. Nos vemos, por favor. En esto que decía, que consultaba Oscar, es una cuestión muy importante desde el campo de la didáctica, porque la planificación, como decíamos hace un momento, generalmente la planificación es tomada como un documento que tengo que presentar por obligación, ¿no? Y en muy pocas oportunidades se le atribuye el valor y el sentido que tiene para uno, para la propia práctica y para esta posibilidad que explicitaba claramente Oscar, bueno, que me ayuda como guía y como orientación para decir, bueno, qué recortes, qué selección, qué organización, qué priorización, qué decisiones tomo en función de el tiempo, los recursos, qué es lo que pasa en el contexto, qué le pasa al grupo, qué me pasa a mí en ese momento, ¿no? Que eso también es sumamente importante, qué me pasa a mí como docente sujeto social e histórico, ¿no? Y desde allí, Ruth Harf nos aporta esta idea, ¿no? De que efectivamente la planificación tiene que ser un organizador de la práctica y por lo tanto es un documento escrito. Y es muy importante explicitar, poner en palabras, documentar todas aquellas ideas que quedan a veces en el plano de la idea, ¿no? Y a veces, en la mayoría de las veces, es sumamente importante tenerla documentada porque orienta y porque me da respaldo, ¿no? Como docente me da respaldo y me da seguridad. En tanto, explicito y vuelvo a leer esa intencionalidad. Y una cuestión que es interesante también de pensar en clave de planificación estratégica, que yo escriba y documente no significa que eso va a quedar inamovible, ¿no? Al tratarse de una guía y de una orientación, en ese momento tal vez mis propósitos con ese grupo tenían que ver, ¿no? con esto que pude escribir hasta ahora. Y resulta que no tuve un proceso de diagnóstico, de conocimiento del grupo que me ayudó a tomar como una definición y a redactar de una manera más acertada o más próxima a la realidad de ese grupo y de mi vínculo con ese grupo en el momento en el que presenté la planificación. Por lo tanto, ese documento puede modificarse, ¿no?
termina siendo una guía y una orientación, porque allí aparecen no solamente los contenidos organizados, como veíamos, alrededor de ejes articuladores, alrededor de unidades temáticas, alrededor de determinado listado de contenidos secuenciado, organizado con determinados criterios, sino que también aparece escrito, explícito, qué sentido tiene inclusive para mí como docente presentar esa propuesta y llevar adelante mi tarea de esa manera y con ese grupo, ¿no? En la experiencia también lo que sucede en la práctica es que no todos los docentes hacemos una planificación diferenciada para cada grupo, ¿no? A veces hay una sola planificación como organizador de la tarea, y con cada grupo voy haciendo en mi planilla, en mi cuaderno, un registro particular de actividades y de modificaciones de ese organizador que vertebra de alguna manera mi tarea. Por eso es importante pensar, incluso, bueno, insisto, didácticamente, el sentido de la planificación y la explicitación, tratando de dar respuesta a lo que preguntaba Oscar, ¿no? Es importante que aparezcan mis planificaciones, y yo te diría que sí, es muy importante porque te ayuda, te respalda y te orienta en todas las decisiones que vas tomando en el cotidiano del encuentro con tus grupos, cuando planificás la clase, cuando definís elaborar determinado instrumento de evaluación y no otro, cuando decidís que la actividad tiene que ir por este lado y no por otro, cuando la actividad va a ser en este momento grupal y no va a ser individual, digamos, ayuda como organizador y como guía a la tarea del docente, en tanto es un documento que me respalda, ¿no? Y que me ayuda a leer y evaluar la coherencia interna entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Entre lo que yo supongo inclusive que es mi marco de referencia teórico, conceptual, acerca de qué es enseñar o cómo tienen que aprender los estudiantes. Me parece importante esto porque, a propósito de lo que surgió respecto de por qué aparecieron los marcos de referencia, ¿no? Porque también en nuestras planificaciones aparecen, y ustedes, si volvemos al Paddle, ¿se acuerdan? El enlace de ese Paddle donde están colgadas todas las planificaciones. En esas planificaciones aparecen distintos componentes, ¿no? Hay distintos títulos que organizan esas planificaciones. Muchas de ellas se constituyen en un instrumento institucional con un formato específico. De hecho, si ustedes tienen la posibilidad de trabajar en dos instituciones distintas, cada institución le presenta tal vez un modelo de planificación diferenciada, ¿no? Distinta, con determinados apartados. Acá me piden grilla, acá no me piden grilla. En este centro me piden que detalle bibliografía, en este no me piden, ¿no? Bueno, existen estos formatos, y que es importante conocer la diversidad de formatos, y que en todos los formatos uno de los componentes sumamente necesarios para pensar la práctica de enseñanza es la explicitación de propósitos y de objetivos, porque son los que orientan mis decisiones, y son los que me ayudan a demarcar, o a que alguien cuando lea mi planificación entienda por dónde estoy parado, y para qué direccionalidad, en qué perspectiva estoy ubicada, ¿no? O a veces alguien que lee, alguien externo, o el director, digamos, quien coordine, gestione la institución, o sea, el jefe responsable del área, del sector, tenga la posibilidad de leer mi planificación y allí ayudarme y orientarme si es que hay algunas cuestiones en las que no estoy siendo coherente, o no estoy efectivamente demostrando en la práctica aquello que he documentado, que he escrito, ¿no? Me ayuda a pensar y a reflexionar, y si es de la palabra y la mirada de otro también, ¿no? Yo creo que eso es todo un desafío hoy por hoy, ¿no? Porque cuando uno presenta la planificación, digamos, de alguna manera se presenta a uno mismo, ¿no?
Y bueno, esa es la invitación también a poder pensar la propia planificación, en esto que decía Néstor. Bueno, yo nunca tuve la posibilidad de pensar mi planificación. Y ahora la estoy pensando y quiero que vaya esto, que no vaya aquello, y haciendo una valoración inclusive de qué idea y qué es lo que pongo en valor respecto de los contenidos que enseño. No sé si les estoy respondiendo a todas sus inquietudes. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, ahora ya me quedó claro y la verdad que bueno, la herramienta, o sea, o verlo de esta manera porque es una realidad que todos lo vemos como un documento que piden desde arriba, que uno no tiene que presentar o le retoquetea dos o tres cosas así como para cumplir y por ahí no le da la importancia o el rol o sea, o la función que cumple. A ver, más allá que nos ordena secuencialmente lo que tenemos que dar, digo, pero está bueno repensarlo porque justo, bueno, yo también estoy así como tratando de modificar algunos contenidos y esto me viene, pero, o sea, como anillo al dedo, como dicen, digo, teniendo una herramienta que me oriente y que me clarifique la prioridad de los contenidos y bueno, pensar en las competencias que quiero también enseñar, cuál es la finalidad y obviamente el, el objetivo de lo que quiero enseñar. Ujú. Bueno, ¿alguna otra inquietud, pregunta? Quienes no tuvieron la posibilidad de intervenir hasta el momento. O avanzo. Díganme, diría mi Avanti, avanti. avanzo. Bueno. A mí me preocupan los silencios. Vieron que yo soy medio curiosa. Medio si me tapo un ojo, pero sí, me intriga mucho algunos silencios. Bueno, avanzo. Igual nos quedan 9 minutitos. Quería, cierro esto. Nosotros habíamos comenzado el encuentro problematizando, tratando de descubrir en los enunciados de los compañeros de qué se trataba, ¿no? Si se trataban de objetivos, de propósitos, aparecieron marcos de referencia. Había seleccionado, pero se ve que no copié. En uno de los trabajos que leí aparecía una meta, porque aparecía una propuesta cuantificada en relación al tiempo, ¿no? Aparecía la variable cuantitativa en relación a que en un mes los estudiantes logren, no me acuerdo qué explicitaba, pero aparecía allí este indicador que nos ayuda a pensar de que ese objetivo se transformó y se explicitó en meta, ¿no? Y esto nos ayuda a pensar otro de los componentes didácticos, que es cómo enseñar. Responder a esa pregunta de alguna manera nos acerca a acordar y a definir algunos términos que ustedes seguramente los tienen presentes en función de la tarea que hacen cotidianamente y a la organización de los contenidos. Y uno de esos términos y una de esas expresiones es la que nos ayuda a pensar en este interrogante, ¿qué es una secuencia didáctica? Y aparecen entonces esta posibilidad de pensarla como esta posibilidad de secuenciar y de ordenar o de distribuir algo en el tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta esta aproximación, podríamos decir que la secuencia didáctica se refiere a un orden, ¿no? A una organización entre los diferentes componentes didácticos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se organiza, ¿no? Y pensemos entonces
en intervenciones didácticas. Nosotros organizamos, tratemos de responder a esta pregunta. ¿Qué les parece que se organiza en una secuencia didáctica? Los contenidos. Los contenidos, ¿sí? ¿Qué más tengo en cuenta y ordeno en esa secuencia didáctica? Toda la planificación. Ajá. Sí, la planificación, digamos, una secuencia didáctica implica un proceso de planificación. Ahora, ¿qué componentes didácticos son los que yo tengo en cuenta en esa organización, en esa secuencia? Uno de ellos, sin lugar a dudas, es o son los contenidos, ¿no? Yo secuencio, organizo, defino criterios acerca de los contenidos que estoy enseñando. ¿Qué otra cosa ordeno, organizo en una secuencia didáctica? Pueden ser los Objetivos. saberes previos. El tiempo. El tiempo, Los pienso procedimientos. en los El- cómo, ¿no? Pienso en los cómo. Desde lo global a lo particular, o Ujú. desde lo simple a lo complejo, ¿puede ser? Voy tomando ese tipo de decisiones para organizar los contenidos y en virtud de ello pensar una secuencia, ese paso a paso desde el cual voy a ir presentando los contenidos, lo que va a implicar también recursos, tiempo, ¿no? Y estos elementos que ustedes fueron demarcando. ¿Qué pasa con las intervenciones didácticas? ¿Qué son las intervenciones didácticas? ¿Y por qué se diferencian de las secuencias didácticas? ¿No? Y aquí estamos utilizando términos específicos también del campo de la didáctica. Las intervenciones son todas las acciones que realizamos los docentes en el aula. Y esas acciones o esa toma de decisiones, ¿no? Que algunos le dicen estrategias didácticas, todas esas acciones y decisiones que nosotros realizamos en el aula tienen un posicionamiento o un lugar que es epistemológico y que es ético, y por lo tanto es teórico y es político, ¿no? Con la intención de promover procesos de construcción de conocimiento en los estudiantes, en los alumnos, ¿no? Dice de Pascuali. Entonces, cuando nosotros pensamos en intervenciones didácticas, estamos pensando en todo lo que hacemos los docentes en el aula, ¿no? No lo que hemos planificado, sino lo que hacemos allí, ¿no? Entonces, todo eso que nosotros hacemos tiene un respaldo, ¿no? Y tiene una demarcación que es teórica, que es epistemológica. Y toda situación didáctica se presenta en una secuencia de intervenciones, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos en el plano de la planificación, elaboramos una secuencia, la organizamos. Cuando vamos al terreno, al aula, tomamos determinadas decisiones, y allí estamos en el campo de las intervenciones didácticas, ¿no? Y todas esas intervenciones se apoyan en aquella secuencia didáctica que pensamos, ideamos, escribimos, elaboramos. ¿Me siguen hasta acá? Profe, sí. ¿podría dar un ejemplo de estas acciones didácticas, o sea, en el aula? Sí, Sí, la intervención y la situación. bien. Fíjense, ¿qué intervención creen que hice yo hoy? Así tenemos todos algo en común para analizar. Yo planifiqué, armé mi secuencia, ¿sí? Después les muestro mi cuaderno si quieren. Pero ahí tengo anotado, punteado, qué es lo que teníamos pensado para hoy, además del organizador, que ya es como mi punto de apoyo, como es cuando comparto la pantalla. Pero digo, ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué acciones o qué intervenciones didácticas realicé yo hoy? Y la intervención que trabajó sobre nuestros trabajos prácticos que entregamos, y se tomó de ahí para planificar la clase. Sí, yo lo que decidí, yo planifiqué la clase, puse los contenidos tenían que ver con el cómo llevo adelante esto que ideé, y que por lo tanto lo definí en términos de propósito, y en términos, por lo tanto, de señalamiento de contenidos y demás.
Y mi intervención en este caso tuvo que ver con esta decisión, ¿no?, que tomé en este momento. Por ejemplo, fuimos presentando los ejemplos, los ejemplos para poder descubrir allí de qué se trataba, de objetivos, de metas, de propósitos, ¿no? Alguien que vea el video puede decir, tal vez Mariana en el primer momento estaba haciendo una evaluación, ¿no? ¿Qué tipo de evaluación? Bueno, después podemos ver qué tipo de evaluación, porque, digamos, para corrernos también de la idea de la evaluación como una palabra negativa, peyorativa, ¿no? Sino, bueno, la evaluación también en este sentido de un momento desde el cual yo tomo información para tomar decisiones. Y en este sentido, mi intervención didáctica, además de esto que fueron señalando, de presentarlos los ejemplos para que lo pudiéramos analizar en conjunto, ¿qué otra intervención didáctica les parece que apareció acá de mi parte? ¿Noemí? El Justo minutito que nos quiero queda. bajar la mano, pero bueno, no, me parece que hubo un cambio, porque cuando Oscar le plantea a usted, que hay cosas, contenidos que no le quedaron claros de la clase anterior, ahí usted tuvo que modificar, porque usted tenía pensado seguir avanzando con la clase, seguir con este tema que estamos viendo ahora, y tuvo que dedicar parte de la clase a volver